El mes pasado hablábamos de algunos pasajes que este movimiento de palabra de fe enseña. Ese movimiento de palabra de fe en inglés se le llama Word of Faith Movement. Así también le conocen todos los expertos en la materia de las sectas y doctrinas que se infiltran en las iglesias. El movimiento de palabra de fe enfatiza el poder de nuestras palabras para declarar lo que deseamos hecho. Enfatiza la prosperidad financiera. Ustedes ven iglesias donde se utiliza mucho el famoso pacto, donde tú pactas con Dios al dar dinero y con el afán de que Dios te prospere y te bendiga. Hay una iglesia, una secta muy fuerte que se llama Oración Fuerte al Espíritu Santo. Es una secta de Brasil, fundada por un supuesto obispo Macedo. ¿La han escuchado? Pare de sufrir, que rentan cines y pare de sufrir y vamos a vender la rosa santa y vamos a vender el agua del Jordán, del río Jordán, y tú créele a Dios y la gente va y da el dinero que ni siquiera tiene, y de verdad es una extorsión tremenda. Lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, que harán mercadería de nosotros por avaricia, utilizando palabras fingidas, torciendo la palabra de Dios. Entonces, enfatizan el declarar, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Yo declaro, yo decreto y vemos oraciones y suena como algo poderoso en la oración. El mes pasado veíamos cómo esta doctrina fue dada a conocer al mundo cristiano en la década de 1970 con un predicador de Oklahoma que se llamaba Kenneth Hagin. Y Kenneth Hagin era un ministro pentecostal que leyó los escritos de un predicador que se llamaba E.W. Kenyon, que estudió en Boston, Massachusetts, en una escuela de retórica que practicaban el pensamiento positivo, que es una enseñanza que dice que toda la realidad de nuestras vidas se produce en la mente. Si tú cambias tu forma de pensar, puedes sanarte de enfermedades, supuestamente. Si tú piensas positivamente, vas a cambiar tu realidad. Hay libros muy famosos, como entre ellos el libro del Secreto. ¿Se acuerdan que estuvo haciendo mucho ruido El Secreto? ¿Ya leíste El Secreto? El año pasado, los últimos 3 años, era un boom eso del libro del Secreto. Ni siquiera un libro cristiano. Era un libro de hablar de la ley de la atracción, que tú atraes las riquezas y tú piensas bien. Entonces esto fue algo que fue metido a la fe cristiana sin ser parte del cristianismo. Y millones de cristianos creen que es bíblico y utilizan pasajes famosos como: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces predican y dicen: hay un milagro en tu boca, y te dicen: no hables maldición a tu vida. Muchos de ustedes viven en maldición porque viven en pobreza, porque ustedes hablan pobreza a su vida y hablan fracaso, y la gente se vuelve supersticiosa, así casi como toco maderas, ¿no? De que me va a dar gripa, ay, no lo recibo, no lo declaro en el nombre de Jesús, y utilizan en el nombre de Jesús. Pero lejos está esto de ser algo que Jesús enseñó o que el Nuevo Testamento nos enseña. Uno puede abrir las Escrituras y uno no ve al Señor Jesucristo enseñando esto, ni en las cartas de Pablo, ni el apóstol Pedro, ni Judas, ni Juan, ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento. Es una doctrina falsa que fue infiltrada en el cristianismo, y sucede lo que dice la Escritura: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de mi palabra. Este pasaje pareciera que dice que uno se enlaza, ¿no? Como una trampa de ratón, una ratonera en las palabras que uno dice, pero ya vimos el contexto el mes pasado y dice: hijo mío, si sales fiador por un extraño, te has enlazado en las palabras de tu boca. O sea, si tú das tu palabra en un contrato que tú vas a pagar por otra persona, has quedado preso en los dichos de tus labios porque te has comprometido a pagar por alguien, has firmado como aval de otra persona, y cuando la otra persona no pague se van a ir contra ti. Ese es el contexto de Proverbios 6. En Santiago 3:10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Entonces dicen, ya lo ves cómo la Biblia es consistente de que lo que uno habla produce bendición y maldición. No, el contexto de Santiago 3, como vimos el mes pasado, está hablando de que con la boca a veces bendecimos al Señor y decimos: Padre, bendito sea tu nombre, gracias por tu bondad, Señor, te necesito, y hablamos bien de Dios. Pero con nuestra misma boca, cuando tenemos un pleito con alguien o hay alguien que no nos cae, lo maldecimos, hablamos mal de esa persona. Y entonces por eso dice que de la misma boca procede bendición para bendecir a Dios y maldición para maldecir a mi hermano, y que eso no debe ser así. No puede haber una fuente que produce agua dulce y agua salada. No está hablando nada de un concepto que porque yo digo
voy a tener el trabajo, lo hablé y lo decreté y voy a tener el trabajo, ¿no? Ahora, claro, mentalmente, si tú te predispones y dices, no voy a poder, no puedo, no, nunca la voy a hacer, pues claro que no la vas a hacer, pero no porque es una ley mágica de la fe, sino porque estás predispuesto a no salir adelante. Te has dado por derrotado antes de intentarlo, pero eso no es lo que ellos explican que es, porque para ellos el declarar con tu boca es, la fe es una fuerza, así como la guerra de las galaxias, ¿no? Que la fuerza esté contigo, es una fuerza que lo que tú dijiste va a suceder. Y eso no es cristianismo, eso es hechicería, ¿no? Como hocus pocus o abracadabra, y porque lo dices va a suceder. Versículos como Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Reflexionábamos cómo Proverbios nos habla de la importancia de nuestras palabras, de que de nuestras palabras podemos ser bendecidos si somos, por ejemplo, empleados amables y tenemos una disposición bonita de trabajar, nos va a ir bien, pero si con la palabra te la pasas tratando mal a los demás, siendo respondón buscando pleito, te van a terminar matando, te van a quitar tu trabajo. Proverbios está hablando de aprender a ser personas que usamos la lengua de una forma correcta. Y eso sigue siendo relevante a nuestras vidas, pero no como una ley universal, mágica, que porque yo dije, como esos hermanos de que, ay hermana, como que me estoy sintiendo mal, me va a dar gripa. Ay hermana, no lo declare. Ya, porque ya le dio porque lo dijo. No, eso es superstición, ¿no? Casi toco maderas, le decía, ¿no? Entonces, el pasaje más utilizado, este movimiento se refleja mucho en dos áreas, la sanidad física y la prosperidad financiera. ¿Quién de nosotros no quiere estar próspero económicamente? Todos, porque vivimos mes con mes, vivimos al día. Si, es más, si ahorita nos llegara y nos cayera $10,000, yo creo que todos tenemos, ay, las llantas del carro, ya necesito otro carro, ay, mi refrigerador le hace chucu, 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 y hace ruido y ya tiene 20 años mi refri, necesito otro refri. Y nos dan 10,000 y te aseguro que se van como agua. Y dices, ¿en dónde se fue? ¿Y qué? ¿Tienes un refrigerador, una estufa nueva? Y ya te quedaste sin nada. A veces así pasa. Entonces nunca nos damos abasto, todos quisiéramos ser prosperados, que nos fuera bien. Y la Biblia nos dice que el diligente, los planes del diligente tienden a la abundancia. ¿Qué es la diligencia? Ser cuidadoso, esforzado, trabajador, y no apoyarte demasiado en las riquezas porque te vas a deprimir, porque las riquezas no te van a dar la felicidad, porque todos vamos a morir un día. Puedes tener un tío que tenía mucho dinero, mucho dinero, y su mamá se enfermó de cáncer y gastó en terapias y en doctores, y creo que se le fueron 4 millones de pesos en tratamiento médico, imagínate. O sea, podemos tener dinero y en un momento se nos va, y por eso la Biblia nos dice que no pongamos la esperanza en las riquezas, porque se hacen polvo, desaparecen. Ahora, podemos ser diligentes, ¿verdad? Esforzarnos, buscar darle a nuestra vida, a nuestra familia, una vida donde suplimos sus necesidades, donde somos generosos con Dios y con aquel que lo necesita, pero nunca afanarnos por las riquezas. Pero este movimiento hace un alarde de que Dios te quiere próspero, Dios te quiere rico, tú eres una hija del rey, eres princesa, debes estar en un carro último modelo BMW, Mercedes, y si no prosperas es porque te falta la fe, ¿verdad? Y los únicos que prosperan son estos apóstoles, profetas, pastores de mega iglesias que recogen las ofrendas y se lo llevan a su casa, no hay rendición de cuentas, y es algo muy triste. El pueblo mientras sigue en pobreza, esperanzado en pactar. Y otra área donde se manifiesta es la prosperidad financiera y otra es la sanidad física. ¿Quién de nosotros no quisiera no enfermarse? Qué bonito sería porque te enfermas. Imagínate cuando te tira una gripa, que estás tirado en cama y te duele todo el cuerpo y los huesos y tosiendo y sientes que te ahogas y decir, me declaro sano en el nombre de Jesús. ¡Pum! Y eres sano. No, toda la gente vendría al cristianismo y ni siquiera tiene que venir al cristianismo. No necesitas ser cristiano. Con tan solo declararlo ya eres sano, ¿no? Es como una solución mágica. Entonces el pasaje más utilizado para la prosperidad financiera es este. Tercera carta de Juan, que solamente tiene un capítulo. El apóstol Juan escribe una carta a un anciano de una iglesia, un pastor de una iglesia que se llamaba Gallo. Si van a tener por ahí un nietecito o algo así, pues es un buen nombre, una buena opción, Gallo. Ese es mi gallo, le vas a decir, ¿no? Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Es como decir, mi amigo querido, ¿no? En una carta de hoy día.
¿Cómo empezamos las cartas hoy? ¿Tú cómo empiezas tus emails cuando le escribes a alguien que tiene mucho que no ves o una carta? Querido hermano, querido amigo. Querido hermano, querida tía, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cuáles son algunas cosas que a veces les pides o cómo comienzas? Espero, ¿qué? Que te encuentres bien de salud. Espero que te encuentres bien de salud. ¿Alguien más? Espero que te esté yendo muy bien. Espero que todos estén bien en casa. ¿Verdad? Es algo común todavía. Ya las cartas, el telégrafo. ¿Cuándo fue el último que mandó un telégrafo? No. Ah, sí. Como aquella persona, ¿no? Antes el telégrafo te cobraba por letra. Por letra, imagínate. Y decía que había un hombre de Monterrey que tienen fama de que no les gusta gastar dinero. Y mandó a pedir algunas cosas para remodelar su baño y se les había olvidado la bañera. Entonces, para ahorrarse dinero, le mandó a la compañía que le mandó el producto, le mandó un telegrama con una sola letra para ahorrarse lo más que pudiera. Y recibieron el telegrama y dice, ¿qué dices? Pues es el cliente que le mandamos lo del baño. ¿Y qué dice? Pues solo tiene una I. ¿Una I? ¿Cómo que I? ¿Pero qué es Y? No, es una I latina. Ah, I latina, dice. Para ahorrarse dinero, I latina, ¿no? Pero ahora cuando mandamos, ya no es telégrafo, ya no es carta, ahora mandamos emails, ¿a poco no? Entonces, generalmente con un deseo, y nos despedimos diciendo Dios te bendiga, ¿verdad? Entonces, así de la misma forma, el apóstol Juan está siguiendo el protocolo, la forma de comunicarse de su época que era muy común. Y le dice, Gayo, mi hermano en Cristo, pastor, mi hermano, mi consiervo, amado, le dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y de corazón Juan le está diciendo que sea prosperado. Yo oro por ustedes, sobre todo por los que trabajan al cargo de grupos de vida, que los veo cada semana, y oro que Dios les prospere, que puedan arreglar papeles los que no han arreglado, que puedan prosperar los que tienen un negocio, que Dios les bendiga, que tengan matrimonios sanos, que si están enfermos que tengan buena salud. Yo de todo corazón deseo eso para ustedes, porque creo que nos alegramos cuando estamos bien. Entonces dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea, no solamente es dinero y salud. Dice amor, dinero y ¿qué? Salud, dice, ¿no? Salud, dinero y amor, sino también prosperidad espiritual. Que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Qué interesante, ¿cómo prospera nuestra alma? ¿Te has puesto a pensar en eso? Por ejemplo, ¿tienes más fe ahora que hace 2 años? ¿Tienes más confianza en Dios ahora que hace 2 años? ¿Tienes más paz ahora que antes, lo que tenías antes? ¿Has aprendido a confiar en Dios en momentos de ansiedad o de depresión? Claro, nos agarran momentos a todos, somos humanos, pero qué bonito ese pasaje, ¿no? Porque también hay una prosperidad en nuestra alma. Ahora, de todas estas, ¿cuál crees que Dios está más interesado? ¿En el dinero? Bueno, aquí no habla de dinero, nada más habla de prosperidad en todas las cosas, pero ahí incluye lo financiero también, que no te haga falta nada. ¿Y la salud o la prosperidad del alma? ¿Cuál de las 3 le importa más a Dios? La del alma. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son padres? ¿Qué desearías más? ¿Que tu hijo o tu hija tuviera mucho dinero, muchos billetes, dicen por ahí? ¿O que tu hijo o tu hija tuviera una familia amorosa y sana donde tiene paz? ¿Cuál de los dos prefieres? Dicen, hermano, los billetes para que me compren algo. No. ¿Verdad? Si tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Que tu hija Andrea, cuando crezcas, tenga mucho dinero o tenga una familia sana y ama a Dios? Yo digo, no, pues el dinero no te va a dar paz. Yo quiero que ella tenga una familia sana, ¿verdad? Y que conozca a Dios y que ame a Dios. Entonces, con Dios es lo mismo. Dios no quiere millonarios en las iglesias. Dios quiere gente entregada que su alma prospera para Dios. Pero como este pasaje, como en la Biblia tú no vas a encontrar un pasaje donde lo abres y te dice Dios quiere tu prosperidad financiera, Dios quiere multiplicar tu dinero, pues no les queda de otra y dicen, a ver, ¿dónde encontramos un pasaje que nos acomode lo que estamos enseñando? Pues se van a yo deseo que tú seas prosperado en todo, y predican, y abren el libro, ya no vuelven a abrir la Biblia y predican todo un mensaje y que Dios quiere tu bendición, tu prosperidad. Y claro, en la Biblia vemos a Abraham que fue prosperado por Dios.
y que se multiplicaron sus ovejitas y lo que él poseía, y Dios mostró su misericordia en su vida. Y Dios hace lo mismo hoy en muchas personas y en nuestras vidas cuando le place, ¿no? Y cuando somos diligentes, porque no creo que Abraham tampoco estuviera rascándose la panza. Abraham también era trabajador. Entonces, pero este pasaje es una verdadera excusa, porque en la Biblia no vas a ver versículos que nos hablan que Dios quiere que seamos ricos. Tercera de Juan es una carta personal a Gayo, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Comienza el primer versículo. Entonces, este es un pasaje que utilizan mucho para la prosperidad financiera. El pasaje que utilizan mucho para la sanidad divina lo toman de Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos han leído Mateo? El Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan que Mateo tiene un sello al escribir el Evangelio? Muchas veces dice: y esto sucedió para que se cumpliera, dice, y huyeron a Egipto bajo la persecución de Herodes, y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se acuerdan? Oseas 11:1. Y cita, y esto se sucedió, fue a Galilea de los gentiles, esto sucedió para que se cumpliera, será llamado Nazareno. ¿Se acuerdan? Entonces, Mateo utiliza mucho esa frase: esto sucedió para que se cumpliera. Y Mateo agarra pasajes del Antiguo Testamento mesiánicos que hablan del Mesías, del Salvador que va a venir, y otros que no son tan mesiánicos, pero los usa utilizando una interpretación de los maestros bíblicos de la época, de los rabinos. Y lo que hace es conectando, mostrando que Jesús es el cumplimiento de lo que anunciaban los profetas y la ley en el Antiguo Testamento. Y en este pasaje Jesús está sanando a mucha gente, muchas multitudes, y dice así, Mateo 8, 16 al 17, dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, dice Mateo, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo interesante es que cuando vamos a Isaías 53, Isaías está utilizando una poesía en esta palabra profética, hablando de que Jesús sanó las dolencias del pueblo, que por su llaga fuimos curados. Y está hablando de que a través de la muerte del Mesías, de este siervo de Jehová que venía a sufrir y a dar su vida en rescate por muchos, porque dice: por su llaga fuimos curados. ¿Se acuerdan? A través de eso, como la nación de Israel y los gentiles también, que estábamos incluidos ahí, seríamos sanados, seríamos perdonados. Nuestra relación con Dios sería vuelta a restaurar. Entonces, no está hablando, Isaías 53 no es una promesa de sanidad física para todos los cristianos. Si así fuera, y todo el que es cristiano no se enfermara, sería el cristianismo la religión más creciente que lo ha sido, yo creo. Pero sería el cristianismo, todo el mundo se convertiría a la fe cristiana, porque sería como Jesús dice: este pueblo me busca por la comida, ¿no? Porque les doy comida y por eso me siguen, no me siguen porque valoran mis palabras y mis enseñanzas. Entonces, palabra de fe explica que Cristo en la cruz garantizó que como cristianos ya no debemos enfermarnos. No sé si alguna vez has escuchado que oran por los enfermos, y cuando oran por los enfermos dicen: y Señor, declaramos sano a mi hermano, y todo espíritu de cáncer fuera, ¿verdad? Y el cáncer no es un espíritu, el cáncer es una enfermedad de nuestro cuerpo, resultado de la maldición del pecado, pero no es un espíritu el cáncer, tampoco la pobreza, porque dicen: te ha ido mal, expulsamos al espíritu de pobreza. La pobreza no es un espíritu, es una carencia económica, pero es falta de conocimiento de la palabra, es ignorancia de lo que Dios ha revelado, y se vuelven supersticiones cristianas. Y dicen: Señor, por tu llaga fuimos curados, y sana a mi hermana en el nombre de Jesús. Lo han escuchado, ¿verdad? Y en toda la Biblia hay un pasaje que es Mateo, el que acabamos de leer, Mateo 8, 16 al 17. Y Mateo usa esta frase repetida en todas sus partes, pero lo que Mateo quiere decir, Mateo no está enseñando que Cristo murió para que ya no nos enfermemos, sino que durante su ministerio sanó enfermedades, tal como lo dijo el profeta Isaías, mostrando ser el Mesías. Mateo no está interesado en anunciar que en Jesús nadie se va a enfermar nunca. Mateo está interesado en mostrar que Jesús vino a ser el Mesías que las Escrituras prometían que vendría. Ese es el propósito de Mateo 8, 16 al 17. El sentido del pasaje de Isaías 53, que muchos lo conocemos, si no lo puedes leer en tu casa,
es que el siervo sufriente del Señor, el ungido de Dios, el Mesías, sanó a la nación de su pecado a través de su sacrificio. Por su llaga fuimos nosotros curados, y dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Primera de Pedro 2:24 explica qué significa este sentido de Isaías 53. Escúchalo. Dice, quien llevó, esto dice Primera de Pedro 2:24, dice, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea que ya no estemos vivitos y coleando, metiéndonos al pecado, sino estamos muertos al pecado porque ahora somos de Cristo, vivamos una vida justa, vivamos a la justicia, y por cuya herida de Jesús fuisteis sanados. El contexto que Pedro está manejando, usando Isaías 53, es hablando de la sanidad espiritual. Es una referencia a la sanidad espiritual del perdón de pecados que Cristo trajo. No es una promesa o garantía de que Dios sanará a todos siempre. Hay iglesias que consideran que que la enfermedad en tu vida es a lo mejor una disciplina de Dios siempre. Ahora, ¿Dios puede disciplinar con una enfermedad, sí o no? Sí lo puede hacer, pero ¿toda enfermedad es disciplina de Dios? No, en lo absoluto. ¿Se acuerdan cuando Ezequías quitó los lugares altos, los altares paganos, el rey Ezequías, y llegó el profeta Isaías y le dice, arregla tu casa porque vas a morir? Y él ora delante de Dios y le recuerda a Dios, Señor, acuérdate de mí, yo he hecho tu voluntad, en pocas palabras he sido justo, he hecho lo que te agrada, Señor, y lloró amargamente. No era una disciplina de Dios su enfermedad, era que Dios tenía su propósito, y de hecho iba a nacer Manasés, su hijo, en ese periodo que Dios le alargó la vida. Dios tuvo misericordia y le alargó la vida 15 años. Y cuando murió su hijo, Manasés reinó en su lugar y su hijo tenía 12. Y por 55 años hizo lo malo delante de los ojos de Dios y hizo que la gente sacrificara a los dioses falsos, hasta sus propios hijos. Entonces Dios tenía un propósito, pero no era contra Ezequías, ni era disciplina de Dios, era de acuerdo a su propósito perfecto. Pero otra vez la misericordia de Dios fue movida a su corazón a misericordia y le prolongó la vida. Veamos lo que la Biblia realmente enseña sobre la prosperidad financiera y la sanidad. Miren, vamos a analizar varios pasajes. Así como dice Hechos 17:11, que los de Berea eran de más noble corazón que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que les decía el apóstol Pablo era así. Ayer platiqué con mi hermana María Luisa, ayer no, fue el miércoles, ¿verdad? Anteayer. ¿Y qué me platicaba usted? No sé si se acuerda de la Biblia. Yo vengo a escucharlo, pero siempre checo los versículos y llego a mi casa y veo lo que realmente la palabra me dice. Exacto. Y le decía, la felicito porque no tiene que quererme solo porque yo lo diga. Tenemos que ver que realmente la Biblia lo dice. Exacto. Y eso es lo que hacían los de Berea, que tenían un noble corazón. Entonces veamos varias cosas analizándola. Diga, ¿han escuchado eso de que lo que uno declara hay un milagro en nuestra boca? Tenemos poder de declarar, ¿verdad? Muchas iglesias lo enseñan. Y vamos a ver que según Proverbios 14:12, Jeremías 17:9, Isaías 55:8 al 9, vamos a reflexionar y vamos a leer estos versículos juntos. Y quiero que se hagan la pregunta: ¿cree que los deseos y pensamientos que el hombre pide en oración a Dios deben ser siempre contestados por Dios, sí o no? Miren lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino, un camino se refiere a una decisión, un deseo, un anhelo del corazón. ¿Alguno de ustedes alguna vez se enamoró y dijo, no, es que es para mí, ese Juancho, ¿no? O la Pancracia, ¿no? Y soñabas y yo me quiero casar con ella, con él, y unos años después los ves en Facebook, panzón, pelón, no es cierto, borracho, y dices, ay Señor, de la que me salvé. No sé si alguna vez has visto y dices, ese era el deseo de mi corazón, pero no era el deseo de Dios. Me hubiera metido en un problema, es un marido abusador, le fue bien mal. Entonces, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vas a acabar en un mal lugar. Por eso es importante tomar decisiones guiados por la voluntad de Dios, aprender a conocer su voluntad en la palabra de Dios. Y
Y Jeremías, entonces imagínate que todo lo que nosotros declaráramos, a mí me parece que yo voy a poner este negocio y me va a ir bien y voy a ser prosperado. Yo declaro en el nombre de Jesús que voy a tener este negocio. Me declaro como un millonario, imagínate. Y sabe Dios que eres millonario y te apartas del Señor, te vas al pecado. ¿A poco crees que Dios va a decir, ay, sí, lo que tú digas? Es como el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Que dime hija, hijo, tus deseos son órdenes. Imagínate si nuestros hijos lo que nos dijeran hacemos. Y me llevas a Disney, ¿no? Y me compras mi carro, pero no tenemos, no importa ver de dónde lo sacas, pero me lo compras, ¿no? Los hijos se volverían monstruos, que lo que ellos quieren se cumple. Y la Biblia nos dice que hay caminos que a veces podemos creer que son buenos, pero no es un camino correcto, es un camino que te va a destruir. Ahora, nosotros no lo sabemos en ese momento, pero Dios sí lo sabe. Y por eso es importante aprender a depender de Dios y esperar en Dios, aunque nos desesperemos. Porque lo queremos y lo queremos ya, y porque nos gustó, pero podemos acabar mal. Dice Jeremías 17:9, engañoso es que, ¿qué representa el corazón? Tus deseos, tus anhelos, tus sentimientos son engañosos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, porque hay orgullo, hay envidia, hay egoísmo, hay pecado cuando estamos alejados de Dios. Dice, ¿quién lo conocerá? Entonces, imagínate que todo lo que declaramos, Dios nos lo da porque se nos da la gana en nuestro corazón. No, nuestro corazón es engañoso. La Biblia nos manda a depender en un Dios soberano. Nosotros dependemos de Él. Él no es el genio de la lámpara que va a conceder todos los deseos que se nos da la gana. Él sabe mejor que nosotros. Mire lo que dice Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son sus pensamientos. Dice Dios, mis pensamientos no son los tuyos, ni los míos. Dice, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra. ¿Qué tan altos son los cielos de la tierra? Kilómetros y kilómetros. Cuando un avión vuela, ¿qué? ¿Cuántos? 25,000, 30,000. 30,000 pies de altura, 10 kilómetros para arriba, ¿no? 11 kilómetros. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que... O sea, Dios es más sabio que nosotros. Entonces, que es importante aprender a depender de Dios. A veces los niños quieren hacer cosas, como nuestro hijo ahorita se empezó a trepar al sillón, y luego del sillón la bardita, y como hay una casa así que es para arriba y para abajo, se quiere asomar y él cree que lo quitamos y lloró, ¿no? Porque él quiere estar en las alturas, pero él no mide el peligro, no sabe que se va y se rompe la cabeza. Y a veces nosotros también queremos nuestra libertad, nuestras decisiones, queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no sabemos en la que nos vamos a meter. Ahora, entonces, ¿cuál es la respuesta? Si hay caminos que nos parecen derechos y su fin es camino de muerte, si el corazón es engañoso, si nuestros caminos no son los caminos de Dios y los de Dios son más altos, ¿usted cree que es la voluntad de Dios poner en nosotros el poder de declarar y decretar todo lo que deseamos? ¿Sí o no? Pues no. No. Ok. Según el ejemplo de Jesús en Mateo 6:10, Lucas 22:42 y 1 de Juan 5:14, ¿cómo debemos orar o pedir a Dios? Mire, Jesús nos enseñó a orar. En Mateo 6, una excelente... ¿Jesús nos enseñó a declarar o nos enseñó a orar? Nos enseñó a orar. Él oraba al Padre, no declaraba. Y cuando les enseñó a los discípulos a orar, dice, ustedes orarán así. ¿Y cómo comienza? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Espera, ¿está diciendo venga mi reino? ¿Nos enseñó a decir venga mis deseos? ¿Venga lo que yo quiero? No, venga el reino de ¿quién? Que Dios reine en nosotros. Y cuando Dios es rey, nosotros somos ¿qué? Súbditos. Estamos ¿Él está a nuestras órdenes o nosotros a las suyas? Nosotros a las suyas. Ahora, ¿tiene derecho Dios de nosotros estar a las órdenes de Él? ¿Por qué tiene derecho? Pues sin Él no habría vida. Porque Él es el creador de todo. Sin Él no existiría yo. Y si existo para Él, porque Él me creó. Entonces... entonces Él es rey, y lo que yo debo pedir es, Señor, venga tu reino, porque tu reino es perfecto, porque tu reino es paz, porque cuando tú reinas hay
todas las cosas funcionan de acuerdo a tu voluntad y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta porque tú creaste la vida y tú sabes cómo se vive la vida y tú eres rey, ¿no? Entonces venga tu reino, hágase mi voluntad. Pero el movimiento de palabra de fe parece que enseña eso, ¿no? Hágase mi voluntad, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo con tus ángeles y los que te sirven. Señor, hazla también en mi vida y hazla en la tierra. Entonces, una oración verdadera a Dios se somete a la voluntad de Dios. No pide caprichosamente que nuestra voluntad se cumpla. Ahora, hay un momento donde dices, Señor, danos el pan, suple mis necesidades, ¿no? Hay momentos donde podemos pedir y se vale pedir. Dice Jesús, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Pero no nada más porque yo declaro y todo lo que yo quiero. Todo comienza con un enfoque en Dios, no en nosotros. ¿Sí? Ok, Lucas 22:42 dice, Padre, Jesús estaba a punto de ir a la cruz y iba a ser avergonzado, escupido, de una forma muy vergonzosa. Y Jesús oró, era difícil, y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La copa amarga se refería a tener que beber o tomar sobre sí una cosa desagradable que iba a tener que vivir. Así como Sócrates lo mataron teniendo que beber le llamaban la cicuta o la hemlock cup, dicen en inglés. Era un veneno que tenía que tomar para morir, porque sus enseñanzas se oponían a la gente que tenía el poder político en Atenas, en Grecia. Y él era un educador de los jóvenes y decían que pervertía a los jóvenes porque les enseñaba a pensar por sí mismos. En la historia de Grecia, 400 años antes de Cristo. Y Jesús también vino, pero a darnos paz, y se oponía a los líderes religiosos que solamente manipulaban a la gente y querían imponer el poder, y Jesús se pusieron a él y lo quisieron matar, y él venía a eso, a entregar su vida. Pero era beber una copa como una copa de veneno, una copa es una expresión que quiere decir, Señor, si es posible que yo no tenga que tragarme esto, que yo no tenga que pasar esta cosa tan amarga y dolorosa y difícil a la que voy a ir a entregar mi vida y ser escupido y golpeado y ser abofeteado y ser lastimado. Señor, hay alguna manera, pero dice, pero no se haga mi voluntad. O sea, en su humanidad, Jesús siendo Dios, en su humanidad, su lado humano decía, no quiero. Pero su lado humano sometido al Padre decía, yo sé que para esto vine. ¡Wow! ¿No? Y tenía que ir a la cruz porque ese era su llamado y su propósito, el haber venido a tomar forma de hombre, encarnarse. Entonces Jesús no declaró. Jesús dijo, no mi voluntad, sino la tuya, Padre. 1 Juan 5:14 dice Juan, el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a lo que sabemos que él ya desea y quiere, conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Entonces, basado en estos versículos, otra vez la pregunta es, según este ejemplo que Jesús nos dio, que la Biblia nos da, ¿cómo debemos orar o pedir? Díganme. ¿Qué? Debemos pedir conforme a su voluntad. ¿Qué más? Hágase tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Debemos pedir conforme a su voluntad. ¿Se fijan? Cómo la Biblia consistentemente nos enseña eso. No nos dice, decláralo. ¿No? No estas enseñanzas en la Biblia. ¿Algún versículo en la palabra? No traje ahorita aquí mi Biblia porque tengo todos los versículos aquí. Siempre la traigo por si surge una pregunta, pero... No, está bien, hermano, gracias. Como quiera tengo todo lo que... Si surge una pregunta, le pido. Pero es conforme a la voluntad de Dios. Puedes abrir la Biblia y en toda la Biblia no nos enseña a pedir lo que queremos, hermana. Pastor, sí. Una pregunta porque sí. Yo crecí en una iglesia en mi país donde se nos enseñaba a base de un versículo en la Biblia, no recuerdo dónde está, que dice que lo que creyeres en tu corazón y confesares en tu boca, hecho será. Entonces me confundo un poco. Claro que sí, qué bueno que lo pregunta. Ok, en el libro, ahora sí, en el libro gracias hermano, el libro de Romanos capítulo 10, abran sus Biblias, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10.
Versículo 9 al 10. Ok, hay que ver desde el contexto, desde el verso 1. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que... Está hablando de la salvación. Quiere que vengan a Cristo, que sean perdonados sus pecados, que sean salvos. Vean el verso 10, dice el 9, 10, 9 y 10. Dice, desde el 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Esta es la palabra que les enseñamos, que predicamos, que anunciamos, que proclamamos de cómo ustedes pueden confiar en Jesús, porque eso es la fe, la confianza en Dios, en su palabra, en lo que Él promete en su evangelio. Dice el versículo 9, ahora, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, si tú con tu boca confiesas, significa, es como si te casas y dices, yo confieso que Paola va a ser mi esposa, que la voy a amar hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y aquí dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Señor de quién? Señor de la creación, pero Señor tuyo, ¿verdad? ¿Qué significa que Jesús es tu Señor? Que tú le vas a seguir, que le vas a obedecer. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que lo que tú quieras pedir será hecho, que Dios le levantó de los muertos a Jesucristo, o sea, crees que su mensaje es verdadero, que realmente Él es el Salvador de nosotros, que murió por nuestros pecados, dice, serás salvo, porque con el corazón, o sea, con tu vida, tu alma, tu ser interior, se cree para justicia, se cree para que Dios te declare justo, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, o sea, justificados a través de poner tu confianza en Cristo, tenemos paz, somos reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, con la boca tú dices, Señor, yo confieso que tú eres el Señor, que tú eres mi Salvador. Yo necesito de ti, me arrepiento de mis pecados, quiero seguirte. Y dice, por la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos, y es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el tema de Romanos? La salvación. Y fíjese cómo usted tenía la idea de lo que le había enseñado, que dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ¿qué hecho sería? No, ¿verdad que no? Salvo serás, no hecho será lo que tú confiesas. De nada. Todo es a la luz del contexto bíblico. Pero qué sutil, ¿verdad? Porque a veces uno oye eso y se la cree. Creo que en Romanos 4 también dice la Escritura que Dios, que Abraham siguió al Señor por la fe. Y dice de que siendo estéril Sara y no pudiendo tener hijos, el Señor vio de él una gran nación. Y dice, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Lo han escuchado? Y es más, vamos a buscarlo aquí mismo. Permítanme tantito. Aquí está. Creo que es Romanos 4, pero a ver. Llama. Cosas que no son. Esta es una concordancia, una manera fácil que usted puede buscar versículos cuando no los encuentra. Aquí está, Romanos 4:17. Vamos a ver, espérame, desde el 14 al 19 para ver un poquito el contexto. Dice, esto está muy chiquito, ¿verdad? Para que puedan leer. Ok, ¿está mejor? Sí. Ok, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia de Abraham. Y nosotros, al estar en la fe, somos hijos de Abraham, tenemos salvación. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, porque él creyó a Dios, le fue contado como un hombre justo, por creer a Dios, por poner su confianza en Dios, por obedecerle. Y dice, como está escrito, te he puesto como por padre de muchas gentes. Dice, Dios le promete
que hará una gran nación de él, y ni siquiera tenía hijos. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. O sea, Abraham creyó a Dios, el cual, ¿quién es? Dios, el cual Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. O sea, Dios ya sabía que aunque la esposa de Abraham no podía tener hijos, y aunque Abraham todavía no tenía ni siquiera un hijo, Dios ya vio en él una gran nación. ¿Por qué? Porque Dios así lo había planeado. Era su voluntad soberana bendecir a Abraham y hacer de él una gran nación, y a través de Israel revelar a Jesús a nosotros, para que hoy fuéramos salvos nosotros. Amén. Entonces Dios vio eso desde antes que sucediera, y Dios lo llamó y dijo, esto va a suceder. Aunque no es ahora, va a suceder, porque eso es lo que yo voy a hacer con tu vida, Abraham. Entonces Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, ¿la fe llama las cosas que no son como si fuesen? No, es Dios. Pero ves púlpito tras púlpito, iglesia tras iglesia predicando y decir, tú decláralo, hay un milagro en tu boca, confiésalo, porque la fe llama las cosas que no son como si fueran, aleluya. Y todos empiezan a aplaudir, amén, amén. ¿Y quién va a pactar? $1,000, ¿verdad? Y se emocionaron ya y los desfalcaron, ¿no? Sí. Ya salió para el BMW, 30 personas del predicador. Es triste, ¿no? Pero a veces eso pasa en algunas iglesias. ¿Y por qué? Porque manipulan emociones lejos de lo que el Señor revela en su palabra. Es triste. Y es lo que dice, ¿no? Mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento. No sé por qué se vio esto. Bueno, entonces, ahora sí continuamos. Miren, en el libro de Job, una de las cosas que este movimiento de palabra de fe dice, que nosotros debemos declarar las cosas, y que a veces hablamos maldición a nuestra vida. Dicen, de una misma boca proceden maldición y bendición, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. No sé, ¿alguno de ustedes que estuvo en una iglesia con esta enseñanza escuchó alguna vez de que Job perdió todo lo que tenía, su familia, su dinero, porque él tenía temor y confesó maldición a su vida? ¿Alguna vez ha escuchado esto o no? ¿O es nuevo para ustedes? ¿Hay alguno de ustedes, alguno solo que lo escuchó o no? Ok, eso es algo que ellos enseñan, que algunas iglesias que creen esa doctrina falsa enseñan. Miren, Job, dice Job 3:35. Porque el temor que me espantaba, dice Job, está con sus amigos y le están diciendo, ¿pero qué te pasó? ¿Tienes pecado en tu vida? Porque si no, no te hubiera ido como en feria, no te hubiera ido mal con esta enfermedad, perdiste todo económicamente, tus hijos se murieron, confiesa tu pecado. Y él dice, pero es que yo hice, hasta en una sección dice, hice pacto con mis ojos para no mirar a mujer virgen. O sea, humanamente el hombre quiere voltear a ver a la mujer bonita, pero él hizo pacto con sus ojos y dijo, no lo voy a hacer, voy a respetar a las mujeres. Y no, increíble la integridad de Job, ¿no? Y dijo, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo me temía. O sea, Job le está diciendo a sus amigos, ¿saben qué? Yo fui próspero, me fue muy bien, tenía camellos, ovejas y mucha prosperidad, mucho dinero. Pero ¿de qué te sirve todo el dinero si pierdes a tus hijos? ¿De qué te sirve todo el dinero si te viene una enfermedad y terminas lamido por los perros? Entonces Job dice, me ha acontecido lo que yo me temía. ¿Qué es lo que tememos nosotros a veces? Tememos la enfermedad, tememos quedar desamparados, ¿no? Es una forma de expresión de decir que lo peor que uno puede pensar le vino. Pero Job no está diciendo que cuando él era próspero estaba pensando, y me va a venir, ay, ya lo declaré. No, ¿verdad? Entonces, este pasaje ha sido utilizado para enseñar que los sufrimientos de Job fueron causados por confesar maldición o su temor que él tenía. ¿Ustedes qué piensan? Miren, si leemos los capítulos 1 y 2 de Job, ¿considera que esta enseñanza del movimiento de fe es verdadera o falsa? Tuve la bendición de estar en casa de María Sorté, una actriz mexicana con una trayectoria como actriz muy buena, es una excelente actriz. Y ella vino a conocer a Cristo como su Salvador, una bellísima persona. Y tuve la oportunidad de ir a su casa. Los jueves tenían un estudio bíblico. Y cada jueves yo iba a su casa. Una persona muy amable, hasta le pedía a su chofer muchas veces que me diera ride. Y estaba yendo ella a una iglesia
no sé si se llamaba Casa sobre la Roca o algo así, en México. Y era una iglesia grande en México. Pero en México yo todavía no sabía mucho de esto del movimiento de Palabra de Fe. Yo era un joven de 22, 23 años de edad, 22 años de edad, y no estaba tan adentrado como ahora, que conozco el origen de las doctrinas, pero empecé a escuchar esto y me sonaba raro. Yo recuerdo que María Sorté me dijo una vez, sí, porque como Job le pasó, como estaba escuchando en la predicación este domingo, como a Job le pasó, que por declarar, le dije, no María, le dije, eso no es bíblico, eso no es correcto. La Biblia dice claramente que no. Yo tenía 22 años, pero yo sabía que la Biblia no decía eso. Y qué lástima que no hubo seguimiento. Todavía desde México le hablé ahí algunas veces, porque quería su bien de bendición, porque es una figura pública y puede ser una persona que bendice a mucha gente a través de su fe en Cristo, porque tiene una posición que la gente la ve y puede compartir de Cristo. Entonces, miren lo que dice Job 1:8, dice 1:1, 8 y 22, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre, ¿qué era? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque el nombre Satanás significa acusador, viene a acusarnos, a destruirnos, es nuestro enemigo, adversario. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En todo esto, bueno, y en el verso 20, eso es el verso 1, ¿verdad? Luego el verso 8 y luego el verso 22, cuando una vez que pierde a su familia y que pierde sus propiedades, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Qué hombre! Siendo sinceros, ¿cuántos de nosotros, si Dios nos dejara en la calle y con una enfermedad en el hospital y tú has servido a Dios en un ministerio en la iglesia y has compartido de Cristo y de repente te va como en feria, dices, ¿de dónde viene esto? Pues no, que tú cuidas a tus hijos, Señor. ¿Dónde estás, Señor? Yo creo que más de uno de nosotros, si no es que ya te ha pasado en tu vida, renegaríamos de Dios y diríamos, ¿dónde estás? ¿O lo cuestionarían? Cuestionaríamos a Dios o diríamos, pero es que Dios no cumple, o no, ¿dónde está? ¿De qué sirve? Y dice la Biblia que en todo eso Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. De verdad era un hombre recto, ¿no? Era un hombre súper entregado a Dios, que confiaba en que Dios le había dado la vida. Y desnudo salí del vientre de mi madre, no llevaba ropa, no llevaba dinero, no llevaba nada, y así nos vamos, ¿no? Dios dio, Dios quitó, sea Dios bendito. Tremendo, ¿no? Bueno, en Job 2:3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara? ¿Qué dice? Sin causa. Sin causa. O sea, Dios mismo dice que fue sin causa y que era hombre perfecto, recto y justo. Ahora, el final de Job es un libro que nos sirve a todos, porque a todos hay momentos de la vida que nos va a ir mal. Y que Dios usa aún esos momentos de dolor para formar en nosotros carácter. Por eso dice Santiago que tomemos por sumo gozo las diferentes pruebas, porque la prueba de nuestra fe es probada, produce paciencia y nos perfecciona. Porque a veces somos por cualquier cosita, ¿no? Que nos golpeamos y ¡ay! ¿Verdad? O como te van a inyectar y no me inyectes, ¡ah! ¿Verdad? Y en cambio, si has pasado por operaciones, que te quemaste un brazo y te tienen que poner pieles y los dolores, pero terribles, no te vas a asustar con una inyeccióncita que te van a poner. A veces la piel se nos hace más dura con las traiciones, con los dolores que pasamos. Pero no es para que se nos endurezca el corazón, sino para que seamos más sabios, más tolerantes, más pacientes, anticipemos las cosas. Todo eso nos forja en nosotros carácter, el sufrimiento. Entonces, al final, Job trata de responder la pregunta, ¿por qué a veces el justo sufre sin razón? ¿Por qué a veces al que es bien malo, de repente le va muy bien? Y al que está sirviendo a Dios está todo mamolado, fregado, decimos en México, le va mal. ¿Y dónde está Dios, no? Y Job trata de responder esa pregunta y dice al final Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Wow. Al haber pasado aprendió a confiar más y conocer más a Dios. Y obviamente esta vida no es nada comparado a la eternidad, aunque el dolor es horrible, nadie de nosotros queremos pasar por él. Entonces Job no
no sufrió por declarar mal a su vida. Y agarran Job 3:25, lo que el temor que me sobrevenida me ha venido. Cuidado de hablar maldición a tu vida. Y lo enseñan desde el púlpito doctrinalmente, como que la Biblia enseñara eso, cuando ni siquiera en el contexto de Job es cierto eso. ¿Se fijan cómo se tuercen las escrituras para su propia confusión? Como dice Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, dice que tergiversan los indoctos y los inconstantes, los que no saben y que no son constantes en la palabra, tuercen las escrituras. Entonces, vamos a ver algunas cosas sobre el falso evangelio de la sanidad garantizada a todo creyente. Miren, según Hechos 28, 7 al 10, vemos que el ministerio de Pablo sanó a muchos enfermos. Pero hay pasajes que nos hacen cuestionar y diremos, sanó a todos Pablo. Por ejemplo, veamos Hechos 28, 8 al 10. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor, en voz alta? Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, Perdón. Sí, ajá. enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Qué hizo en este pasaje el apóstol Pablo? Orar e imponer manos. Le impuso las manos y oró. Ok, sanó a muchos enfermos, ¿verdad? O sea, el imponer las manos era simbólico como pedir, Señor, tu bendición sobre esta persona, ¿no? Algunos me han preguntado, pastor, en la iglesia, ustedes, por ejemplo, la hermana creo que me decía que pasaban los enfermos y les ponían aceite, ¿verdad? Y algunos me han dicho, hermano, en la iglesia ustedes ungen con aceite. Sí recuerdan que de dónde viene esto. Santiago, el libro de Santiago nos dice de que si hay alguno enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Los pastores, los ancianos. La Biblia usa 3 palabras para el pastor. Pastor es la que menos usa. La que más usa es la palabra anciano, después obispo y después pastor. Entonces no usa sacerdote, solamente ancianos. Ancianos porque eran los de canas, los que tienen más experiencia en Cristo. Se le llamaba anciano aunque no fueran ancianos, pero viene de esa tradición. Obispo porque el obispo supervisa la obra de Dios y ve que las cosas, que cuidemos la obra de Dios. Y pastor por la analogía de un pastorcito que cuida las ovejas del lobo, ¿no? La protege y les da alimento, les da la palabra de Dios. Entonces, dice, llame a los pastores, llame a los líderes espirituales de la iglesia. Pueden ser los líderes de los grupos de vida que están cuidando de las personas, o yo como pastor, o el grupo de liderazgo de la iglesia, si hay alguien enfermo. Dice, y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Se acuerdan? Eso lo dice solo un pasaje en la Biblia, Santiago. En la Biblia nosotros no vemos al Señor Jesucristo ungiendo a los enfermos con aceite. Pero es interesante porque el verbo de Santiago, que significa ungir, no es el verbo de ungir de consagración como los reyes que eran ungidos, como el rey David, ¿verdad? El profeta Samuel, Natán, después ungieron a los reyes, ungieron a David. Sino no es ungir de consagración a Dios, como de Señor te lo encargamos porque el aceite fue derramado sobre él, sino es la palabra, el verbo que significa embadurrar. Entonces está diciendo, pónganle aceite y oren por él. Ahora, el aceite en el tiempo bíblico, ¿saben lo que eran? Era una medicina para gente que estaba enferma de alguna enfermedad en un momento dado de la piel o algo. El aceite era como en el caso del buen samaritano, ¿se acuerda que ungió sus heridas con aceite? Entonces es muy probable que lo que Santiago está diciendo es, llame a los ancianos. ¿Hay alguien enfermo? Pues en ese entonces no había doctores ni el avance de la medicina de ahora. Pídanle a la iglesia que oren por esta persona que está enferma y pónganle aceite. O sea, está diciendo, denle medicina y oren por él. Interesante, ¿no? Lo mismo que ahora, ve al doctor y oramos por ti. Lo mismo que ahora. Entonces, si fuera así, porque hermano, ¿por qué en la iglesia no ponen aceite? Pues yo no tengo ningún problema en poner aceite, lo podemos poner, pero en realidad no vamos a atribuir el poder al aceite, porque si no ya sería fetichismo, ¿no? Fetichismo es poner el poder en un objeto y es como que no hubo aceite, no hubo poder. Pues ¿dónde está el poder? ¿En el aceite o en Dios, no? Entonces, siempre se sanaron la Biblia la gente con aceite, no, nunca. Nada más Santiago dice eso. ¿Sí? ¿Les llamó la atención esa explicación? Porque a veces hay esa pregunta. Entonces, vemos aquí en Hechos 28 que Pablo sanó a muchos. Ahora,
Vean Filipenses 2:25. Filipenses, Pablo estaba en la prisión en Roma, es el libro que estamos estudiando en las casas, y le enviaron al pastor a uno de los líderes espirituales de Filipos, que le mandó una ofrenda misionera a Pablo. ¿Y saben cómo se llamaba? Epafrodito. Si tienen un bebé por ahí, otro nombre que pueden usar, Epafrodito. Y entonces dice Filipenses 2:25 al 27, deseaba enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador, pero gravemente se angustió porque oyeron que había enfermado. ¿Qué había pasado con este siervo de Dios? ¿Había llevado una ofrenda a Pablo? ¿Ustedes creen que amaba al Señor? ¿Servía a Cristo? Claro, era un siervo de Dios, era un colaborador con Pablo. ¿Y qué le pasó a este siervo de Dios que colaboraba en el Evangelio? ¿Se enfermó? Entonces Cristo llegó a nuestros pecados en el madero para que ya no nos enfermemos más. Pues allá hay un siervo de Dios grande, siervo de Dios que se enfermó. ¿Y qué pasó? ¿Se enfermó poquito? ¿Le dio una gripita y estuvo bien en 3 días? Gravemente, porque estuvo a punto de perder la vida, de morir. Entonces dice, pues en verdad estuvo enfermo al punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Gracias a Dios que no se murió, oramos. Y pasó por el proceso de la enfermedad, ¿no? Porque alguna gente dice, y si somos de Dios, si somos de Cristo, ¿por qué nos enfermamos? Y a veces sentimos que nos vamos a morir, porque alguna vez hemos pasado por algo en el hospital. Entonces dice, pues aquí lo vemos, que era un siervo de Dios y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y dice, y también tuvo misericordia de mí para que yo no me tuviese tristeza sobre tristeza, porque estoy aquí en la cárcel sufriendo, y encima el que me trajo la ofrenda y mi amigo que viene a visitarme perder su vida. ¡Qué tristeza tan grande! Pero gracias a Dios que se recuperó, y él está angustiado, que ustedes están preocupados por él, pero ya va a alcanzarlos, ¿no? Pocas palabras. Ahora, este pasaje me encanta. Segunda de Timoteo 4:20, ahí hay otro nombre de bebé si les gusta, Erasto. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? Enfermo. Pablo dejó a colaboradores en el evangelio enfermos. ¿Y qué nos diría una iglesia? Hermana, no lo reciba, usted declárese sana en el nombre de Jesús. ¿A poco no? ¿Sí o no? Ahora, dice, a Trófimo lo dejó en Mileto enfermo. Ahora, ¿no acaso Pablo sanó a muchos? ¿No hubo milagros grandiosos que Dios hizo con la mano de Pablo? Sí. Ahora déjame decirte, los milagros son la excepción. En la misma Biblia no vemos milagros a cada rato. Vemos milagros principalmente en la época de Elías y Eliseo, una época en que el pueblo se estaba yendo a buscar dioses que no eran dioses, la idolatría, cometiendo injusticia, y Dios usaba los milagros para validar su mensaje y que la gente se volviera a él, así como cuando bajó fuego del cielo con Elías, y vieron que Baal no era Dios y Elías sí, y le dijo a Elías, decídanse. Luego vemos una época fuerte de milagros con Moisés, con Elías y Eliseo, y luego con Jesús. Y los tres eran épocas importantes de Israel para Dios validar su mensaje en épocas importantísimas. Ahora, queremos en un Dios de milagros. Dios sigue sanando, Dios sigue haciéndolo, pero cuando a Él le place, no cuando nosotros le tronamos los dedos, ¿no? Y debemos orar, porque como Ezequías, la oración acerca la misericordia de Dios, y muchas veces Dios es movido a compasión y Dios dice, sí, lo voy a hacer, y Dios nos sana. Entonces declaró Pablo sanidad sobre Trófimo. Le dijo, si lo dejó enfermo es que el cristiano se enferma. Y no dice, y le dije que declarara, pero no pasó nada. No dice eso, no hay declaración en la Biblia, no existe esa práctica hasta 1970. Miren, 1 Timoteo 5, 23 dice, Timoteo estaba enfermo y dice aquí, ya no bebas, ¿qué? Agua, sino usa de un poco de vino. Para la gente que le gusta eso, es su versículo favorito. Pero no es una excusa. Dice, porque el vino era medicinal. Dice, usa de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Y muchas veces el vino de la uva era más limpio que el agua que no estaba tan potable, que estaba disponible. Y es más, hasta este pasaje a mí me deja leer entre líneas que quizá Timoteo no tomaba vino para no ser una piedra de tropiezo a los demás, porque hay gente que batalla con el alcohol y le pones tantito y se emborrachan, y eso nos muestra que como cristianos debemos alejarnos de eso para no hacer tropezar a nadie. Pero a lo mejor Pablo le dice, ¿sabes qué? Tú lo estás haciendo por testimonio, pero el vino es medicinal, necesitas tomar un poco de vino por tus, ¿qué dice? Frecuentes enfermedades. Tenía un problema. ¿Alguno de nosotros tenemos una frecuente enfermedad?
¿Alguno de ustedes batalla con algo? Artritis, diabetes, ¿qué? La presión alta, ¿sí? Y a veces ya salieron todos los enfermos, ¿no? Todos batallamos con algo, y a medida que puso la hermana, ¿no? De que uno sabe que está envejeciendo cuando más citas amorosas tiene, más citas con el doctor. Dice que para los solteros, ¿no? Los que somos casados ya tenemos nuestra cita eterna, amorosa. Y también la cita de lavar los platos, de hacer las responsabilidades de la casa. La cita de que nos toca pleito el viernes a las 7 de la noche. No es cierto. Todo matrimonio tendrá aflicción en la carne, dice la Biblia. Entonces dicen que te das cuenta cuando estás haciéndote más viejo, que cuando te caes, la gente en vez de reírse se preocupa por ti. Cuando estás chico se cayó y y cuando está uno más grande se cae, ay hermano, está bien. Ok, entonces dice que, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Toma vino. ¿Qué era el vino? ¿Qué era? Medicina. Y no le está diciendo declárate sano, ¿verdad? No le dice Pablo a Timoteo, declárate sano por la fe, tú confiesa que eres sano en el nombre de Jesús. No le dice algo eso. Le dijo, tienes frecuentes enfermedades y toma un poco de vino. Qué increíble que una carta personal nos revela una realidad que el movimiento de palabra de fe ha torcido y ha hecho creer a muchos cristianos que no se deben enfermar porque Cristo llevó nuestras enfermedades en el madero, y que tú nada más te declares sano, y la gente anda declarando y declarando creyendo en una superstición que no tiene base en la Biblia. Increíble, ¿no? ¿Podemos orar? Debemos orar, claro que sí, pero declarar, no. Mire, según, sí, hermano. Pastor, fíjate que me recuerdas que en la iglesia en la que yo serví en México, llegó un profeta famoso que te he compartido a ti. Yo me acuerdo que la hermana de la pastora tenía cáncer. Él oró por ella y declaró sanidad y declaró no sé qué tantas cosas. El caso es que a final de cuentas a los 6 meses ella falleció, y lo que pasó entre toda la iglesia fue que trajo mucha confusión y mucha gente se decepcionó porque dejó de creer en los supuestos milagros, ¿ves? Uh-huh. Exacto, daña la obra de Dios por estar enseñando una teología o una doctrina que no es bíblica. Ok, miren, según 2 Corintios 11, 29 al 30 y Gálatas 4, 13 al 15, se enfermaba. ¿Ustedes qué creen? ¿Pablo hacía sanidades y se sanaban los enfermos? En una ocasión hasta la gente supersticiosa le agarró pedazos de su ropa, la puso sobre los enfermos y se sanaban. Pero qué increíble que el que agarraba su ropa para sanar enfermos, ¿él mismo se enfermaba o no? Miren, vamos a ver. 2 Corintios 11, 29 al 30. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Pregunta retórica. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que se enfermaba o no se enfermaba? Sí, se enfermaba. Es una pregunta retórica. ¿Cómo? ¿Pablo era el que tenía el aguijón en la cara? Vamos a verlo. Gálatas 4, 13 al 15 dice, pues ustedes, Pablo le escribe a los Gálatas regañándolos porque se han apartado a la falsa doctrina, creyendo que hay que guardar la ley judía para ser aceptados delante de Dios, circuncidarse, guardar el sábado, guardar las leyes de alimentación judías. Y Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, habiendo empezado por la fe, van a acabar por las obras de la ley. Aunque un ángel bajara del cielo anunciando otro evangelio diferente, caiga bajo la maldición de Dios por pervertir el evangelio, que es que hay salvación en la muerte de Jesús, no en las obras de guardar la ley. Y Pablo les dice en el capítulo 4, verso 13 al 15, dice, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo, les recuerda cuando les llegó el evangelio, les anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaron y desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Yo no sé si estaba cubierto de granos o alguna cosa que se veía, cuando es una persona llena de granos, mucho gusto, y le saca uno la vuelta, no se te vayan a pegar, ¿no? Humanamente pensamos, nos da miedo. Y dice, no sabemos qué era lo que Pablo estaba enfrentando. Dice, me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, según Gálatas 4, 13 al 15, ¿tuvo Dios un propósito en la enfermedad de Pablo? Ahí el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en la enfermedad de Pablo ahí? ¿Qué? Aquí. ¿Qué? ¿Cuál es el...? Llevó el evangelio a quiénes? A los de
A los de Galacia, a los Gálatas, que es donde está hoy Turquía, la región de Galacia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sería? No sabemos, es una carta a medias. Ellos sí sabían, ¿verdad? Es como cuando uno levanta el teléfono y del otro lado de la línea está tu hermana y dice, pues te veo por allá donde te dije, mañana, ahí donde nos vimos la vez pasada. Y tú dices, ¿dónde se vieron la vez pasada? Pues quién sabe, pero ellos dos sí saben. Yo estoy aquí de metiche viendo la conversación a medias, ¿no? ¿Y alguna vez hizo usted eso de levantar el teléfono y estaba hablando a alguien y se quedó viendo a ver qué decían? No me diga que no. ¡Ah! ¿Verdad? Las maldades. Qué chismosos, hermano, ¿no? Qué metiches. Bueno, en México, ¿no? Antes eran los teléfonos así. Y les hice recordar sus maldades, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que hay una correspondencia entre Pablo y los Gálatas y ellos sí saben que habían hablado, por qué fue. Quizá en Galacia estaba un muy buen doctor, quizá en Galacia había una medicina que Pablo necesitaba. Quizá en Galacia él tuvo que hacer una escala porque se enfermó y no pudo continuar su viaje. No sabemos cuál es el motivo, pero a través de esa enfermedad le hizo a Pablo ir a Galacia. Y porque estaba ahí en Galacia, yo no sé si estaba enfermo en una cama o estaba batallando con su vista, pero a raíz de eso conoció a gente en la ciudad y les empezó a compartir quién era, que él era un perseguidor de los cristianos, pero que Cristo lo encontró y transformó su vida y lo cambió, y les empezó a compartir las escrituras, y gente empezó a venir a los pies de Cristo, y se hizo una iglesia en Galacia por el ministerio de Pablo. Interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la voluntad de Dios en permitir la enfermedad de Pablo? Que una iglesia se levantara, que gente viniera a los pies de Cristo. Entonces vas al hospital y le hablas de Cristo a la enfermera y la enfermera se convierte a Cristo. Si no hubieras caído en el hospital, nunca hubieras conocido a esa persona y esa persona no hubiera conocido a Cristo. Señor, permíteme que me la encuentre en el supermercado y no en el hospital, ¿no? Y yo le hablo de ti a quien tú pongas, ¿no? Pero Dios usa aún nuestras debilidades y enfermedades para su gloria. Mire, dice 2 Corintios 12, 7 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente. O sea, Pablo vio la gloria de Dios, vio revelaciones impresionantes de Dios, y él sabía que él tenía algo muy especial que el resto de personas no tenían. Dice, para que no me exaltara desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué sería ese aguijón en la carne? ¿Cómo es ¿Alguna vez te ha picado una avispa? ¿Una abeja? ¿Cómo duele? Horrible, ¿no? Entonces Pablo describe lo que él tenía como un aguijón clavado que dolía, que penetraba, que le causaba desesperación. Y yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido, yo tuve un dolor de cabeza, ¿se acuerda? Y estoy mejor, gracias a Dios, gracias por los que han orado por mí. Estoy saliendo de eso, ya es mucho menos, pero por 45 días tenía un dolor y tenía tantita tensión, sentía que me enterraban un cuchillo. Era horrible, horrible, todos los días estar así. Y es algo que tienes que depender de Dios, pedirle a Dios ayuda, y es horrible estar enfermo o tener un dolor que no aguantas en tu cuerpo. Entonces dice que 3 veces le dijo, Señor, Padre, soy tu siervo, te ruego, Dios, quítalo de mí. Ahora dice, 3 veces me declaré sano en el nombre de Jesús. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la actitud de Pablo ante algo que no aguantaba en su vida? No lo recibo. ¿Dijo eso? Lo rechazo. Lo rechazo. Me declaro sano. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? Le rogó al Señor, Padre, si es tu voluntad, quítalo de mí, ayúdame. ¿Cuál es la manera cristiana? Lo que miles, millones de iglesias a nuestro alrededor andan declarando y decretando y diciendo. ¿Eso es lo que la Biblia vemos? No, eso es doctrinas falsas nuevas. No es la palabra de Dios. Qué increíble, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en su vida pasada llegaron a declarar? Levanta la mano si alguna vez estuviste en una iglesia. Mire las manos. No, gracias. Qué increíble, ¿verdad? Porque uno escucha eso. ¿Y por qué lo hacían? Porque así les habían enseñado, ¿verdad? ¿Los hacían por ser malos? No. ¿O por no confiar en Dios? No. ¿Por qué? Ignorancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque uno cree y suena bíblico y uno piensa que sí. Pero qué bueno, ¿no? Que Dios les ha abierto los ojos y que están en la sana doctrina y que pueden decir no seguimos esclavizados a practicar algo que el Señor no nos enseña. Qué bueno, gracias a Dios por sus vidas. Y gracias a Dios por la luz del Evangelio y la palabra de Dios. Por eso es importante
Por eso yo estoy agradecido con Dios porque tenemos una iglesia sana y eso es algo que hay que dar a conocer, que hay que invitar a las personas. Si has encontrado algo bueno, claro, lo bueno no somos nosotros, lo bueno es el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y dejó su palabra y su palabra es clara. Pero cuando hay iglesias sanas, hay que invitar a la gente a iglesias sanas. Y si nuestra iglesia es sana y amorosa, qué hermoso. Hay que estar agradecidos con Dios por eso y a invitar a otros a que conozcan al Señor. Bueno, dice, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? ¿Ha sido cierto en tu vida eso y en la mía o no? ¿Cuándo has crecido más espiritualmente? ¿Cuando has tenido mucho dinero y te ha ido súper bien? Cuando está uno en el hoyo, todo amolado, sin ver hacia dónde uno se puede agarrar, hundiéndose, ahí es cuando la fe crece. Cuando te das cuenta que Dios es tu todo, que sin Él no tenemos nada. ¿Tampoco no? Entonces dice 3 veces, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, qué interesante porque no dice de mala gana. Yo creo que la mayoría de nosotros sería de mala gana, ¿no? Dice, de buena gana me pondré orgulloso en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Amén. Pablo. Tremendo, ¿no? Bueno, mira lo que dice, estoy terminando, mira lo que dice el Salmo 119, 67. Dice, antes que fuera yo humillado, dice el salmista, ¿qué? Descarriado andaba. Mas ahora, después que fue humillado, ¿qué? Guardo tu palabra. ¿Alguno de ustedes se puede identificar con eso? Antes que fuera yo humillado, no, pues Dios, la religión, y ay, no me importa. Pero de repente eres humillado ante una enfermedad, pierdes tu familia, caes en algo muy bajo y no te queda más que clamar a Dios. Corriges tus pasos, aprendes la lección. Me paró la policía y andaba tomando, manejando y casi me deportan. Y en la cárcel de detención leí la Biblia 7 veces, que antes no leía ni un capítulo. ¿Sí? De verdad esa historia es muy repetida. ¿Sí? Antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba. Pero por haber sido humillado, ahora guarda tu palabra. Por eso hay que decirle, Señor, ten misericordia de mí. Hay que buscar a Dios en las buenas, ¿no? No en las malas. Hay gente que Dios le bendice, le va bien, y en vez de decir que, Señor, gracias por lo que tú haces, te voy a servir, voy a darte de mi vida, mi tiempo, voy a apoyar tu obra de una manera generosa, misioneros que lo necesitan. En vez de eso, no, me compro mi bote y mi barco y hago esto y lo hago lo otro, y se olvida uno de Dios, y Dios no le queda otra más que permitir que seamos otra vez humillados, porque no aprendemos a la buena, nada más a la mala. Dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien. No está mal alegrarse cuando nos va bien, Dios nos bendice. Qué bueno cuando Dios nos bendice. Pero en el día de la adversidad, ¿qué? Considera. Dios hizo tanto o permite tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Tremendo, ¿no? Bueno. Vamos a dejarlo ahí. El siguiente mes vamos a ver lo que la Biblia dice de las riquezas. Porque muchos de nosotros queremos superarnos, queremos estudiar inglés para conseguir que nos paguen mejor en el trabajo, queremos que nuestro trabajo poder contratar otros empleados, si limpias casas, oficinas y al rato tener una compañía que puedes no estar trabajando siempre y tener algo en tu vejez que te va a sostener. Yo creo que no hay nada de malo en ser emprendedores, en querer salir adelante, en querer luchar. Pero ¿cuál es el balance que debemos tener en cuanto a las riquezas? Y vamos a analizar lo que este movimiento enseña, porque este movimiento dice que Dios te quiere próspero y rico y que la riqueza es para todos. Entonces el siguiente mes vamos a continuar. ¿Van a estar aquí? Sí, entonces vamos a poner pausa al video. Gracias a todos los que ven por YouTube, que gracias a Dios tenemos gente que está viéndonos desde Colombia, Venezuela, otros lugares. Y esta información está siendo de bendición a sus vidas a través de nuestra iglesia. Así que Dios les bendiga.